Hermanos y hermanas, las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes. En acción de gracias al Señor por el aniversario de matrimonio número 16 de Diego Novoa y Sandra Milena Rincón. En acción de gracias al Señor por el cumpleaños de Anita Leguizamón. En acción de gracias al Señor por el aniversario de ordenación del Padre David Sarmiento. En acción de gracias al Señor por los ministerios de lectorado y acolitado que hoy recibirán algunos de nuestros hermanos del seminario. Por la Pascua Eterna de Juan Pablo Sánchez Churuguaco y de Luis Alfredo Sierra Becerra, ofrece Yamile y familia. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y lleno de gozo lo que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y lleno de gozo lo que yo quería. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y lleno de gozo lo que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y lleno de gozo lo que yo quería. Yo te lavo con el corazón, yo te lavo con mi voz, yo te lavo con el corazón, yo te lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te lavo con el alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. Queridos hermanos, buenos días. Buenos días, Jesús. Como iglesia celebramos la solemnidad de Pentecostés. Ayer como hoy, la iglesia continúa orante para rogar a Dios que envíe el Espíritu Santo que renueva la creación, abre caminos nuevos para la evangelización y nos abre el entendimiento para comprender mejor la palabra de Dios. También como comunidad nos alegramos por nuestros hermanos seminaristas que en el día de hoy recibirán los ministerios
de lectorado y acolitado. Ellos han sido llamados para este servicio, para que sigan permaneciendo fieles al llamado del Señor, anunciando su palabra y sirviendo la mesa para compartir el pan de vida. Iniciemos nuestra celebración con mucha alegría. Un saludo afectuoso también a todos nuestros queridos fieles que nos miran, nos escuchan por las redes. Decirles de corazón que nos han hecho mucha falta, que ustedes son la razón de ser de nuestro ministerio, que nos da pesar que no puedan compartir por la pandemia estos acontecimientos de estos queridos seminaristas a quienes ustedes quieren tanto, pero sabemos que desde sus hogares oran por ellos y por sus procesos vocacionales. Ya hemos mencionado las intenciones. Yo quiero que oremos por la iglesia. Dicen que la iglesia nació, se reafirmó con Pentecostés. Oremos por la iglesia. A veces somos muy críticos de la iglesia. Se nos olvida que nosotros somos iglesia. Oremos por los que tienen la responsabilidad de animar a las iglesias y oremos todos por nosotros mismos. En un momentico de silencio, un silencio orante, pidámosle al Espíritu que nos reavive, que nos transforme, pero sobre todo que nos ayude a nosotros a tomar conciencia de su acción en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que cumple su promesa regalándonos su Espíritu, esté con todos ustedes. Motivados pues por esta solemnidad, pidámosle al Señor que nos perdone, de manera especial que nos perdone, porque no hemos dejado actuar a su Espíritu en nosotros. Que nos perdone, porque muchas veces obramos más según las obras de la carne y no las obras del Espíritu. Que nos perdone, porque nos hemos vuelto mundanos. Que nos perdone, porque no nos manifestamos ante los demás como seres consagrados y como hombres y mujeres espirituales. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados y los que cada uno tiene en su propia conciencia y en su vida interior. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Como signo de arrepentimiento, pongamos nuestra mano en el corazón, inclinemos nuestra cabeza y recibamos el perdón. Padre Santo, tú que eres bondad y misericordia, tú que nos has perdonado, te pedimos que tengas piedad de nosotros, que perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes a vivir como verdaderos hombres espirituales. Amén. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad.
El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer siempre la gloria de Dios, esa gloria de Dios que se manifiesta en todo ser humano que se deja guiar por el Espíritu. Cantémosle solemnemente la gloria al Señor nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedirle a Dios lo que nos conviene. Oremos. Padre Santo, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo, nación y persona. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus hijos aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno lo oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Es mi Dios y Salvador. Él es Rey, mi Señor, es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios eres digno de alabar. Solo Dios eres digno de alabar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Iniciamos el rito de institución con la presentación de los candidatos al ministerio de lectorado y acolitado. El padre José Alexander Correa Velázquez, CM, superior del Seminario Mayor Villapaul, llama a los candidatos para ser presentados al padre Diego Luis Vázquez Marín, CM, visitador de la provincia de Colombia. Acérquense los que van a ser instituidos en el ministerio de lectorado. Douglas Daniel Piñero Pérez. Luis Enrique Quintero Rivero. Jason Steven Sarrazola García. Diego Andrés Triviño Forero. Epimac Sabanita. Demos gracias al Señor, demos gracias al
Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Acérquense los que van a ser instituidos en el ministerio del acolitado. Óscar Andrés Páez Díaz. Presente. César Augusto Sánchez Vinasco. Gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Permítanme una reflexión que ilumine desde la palabra este acontecimiento del regalo de Dios al mundo de su Espíritu Santo y de los procesos de madurez vocacional de nuestros jóvenes seminaristas que reciben el ministerio del acolitado y del lectorado. Comencemos con el Evangelio que hemos acabado de escuchar. Nos dice el texto que los discípulos del Señor estaban encerrados con miedo a los judíos. Y era de noche. Hermosamente se explica, o el evangelista o la comunidad de San Juan hermosamente va describiendo lo que es una vida sin el Espíritu y sin la presencia de Jesús. Oscuridad, miedo, encerramiento, temor, hasta seguramente resentimientos y odios por lo que le hicieron al Maestro. Pero ¿qué pasa? Jesús entra y se centra, atraviesa paredes y se pone en el medio de la comunidad, saluda, concede la paz, expira su aliento, regala su espíritu, perdona y enseña a perdonar. Vean qué importante las actitudes del apóstol, del discípulo encerrado, y qué diferente la actitud del Maestro. La presencia del Cristo vivo no lo para nadie. Y ese Cristo que exhaló su espíritu en el Calvario vuelve a la vida sin odios, sin resentimientos. No llega a la comunidad cristiana a preguntar dónde están esos benditos que me clavaron. Ese mismo Jesús que expiró y entregó su espíritu vuelve nuevamente a la vida, cargado de paz, de alegría, de perdón, y enseña a perdonar. Y nos hace ministros de la reconciliación. Les doy mi espíritu, no para que se carcoman entre ustedes, no para que cada uno quiera imponer su punto de vista. Les doy mi espíritu para que se perdonen y para que enseñen a perdonar. El Espíritu de Jesús recrea. Recordemos ese texto y ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, usted es muy piloso y maestro de la ley, pero usted no se ha dado cuenta de lo que yo le estoy diciendo.
no es nacer biológicamente, es nacer según el Espíritu. Queridos muchachos, cohermanos, formadores, podemos tener años de experiencia, de cátedra, de estudios, pero de pronto no hemos nacido según el Espíritu. Uno no nace para el Espíritu según progrese académicamente. Y por eso hay pobres y personas que no saben leer y escribir y nos dan cátedra espiritual. Por su bondad, por su fe en Dios. Esto queda muy bien sentado aquí en la palabra del Señor. ¿Quiénes eran los apóstoles? Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ignorantes. Pero miren, ese Pedro medio terco, necio, después de Pentecostés sale con una claridad y con una valentía extraordinaria. No fruto de estudios, fruto de una profunda experiencia de Jesús resucitado en su vida. Al que tiene el Espíritu le fluyen las palabras espirituales, pero más que palabras espirituales, le fluye la bondad, el perdón y la reconciliación. Jesús recrea a las personas. Jesús transforma la comunidad de discípulos de cobardes y encerrados a ser valientes, a abrir puertas y a suscitar los más hermosos dinamismos para el bien de la humanidad. Comienzan entonces los tiempos del Espíritu. Y comienza entonces el Espíritu, ya no lo había dicho el maestro, se los va a mandar mi papá, para que recuerden y para que sea maestro de discernimiento en el corazón de cada ser humano y le ayude a distinguir entre el bien y el mal. El Espíritu entonces llena por dentro y lanza hacia afuera. El valor, muchachones, de la interioridad. Nosotros rezamos mucho, pero no se ven los efectos de ese rezo, porque de pronto no aprovechamos los espacios de silencio para rumiar, para discernir y para hacer vida en nosotros lo que dice la palabra. El Espíritu llena por dentro, lanza hacia afuera, nos asocia a la misión de Jesús y nos invita a hacer la presencia, la acogida y la compañía de Jesús en el mundo, a mostrar su Espíritu, comunicando a las personas paz, luz, alegría, seguridad, y a decirnos y a retomar constantemente las palabras del Maestro: no los dejaré huérfanos, yo siempre estaré con vosotros. Pentecostés, el relato que hemos acabado de escuchar, que es contrario a lo que leíamos ayer de Babel. Dios permite que las lenguas se confundan por la maldita soberbia. En cambio aquí se da lo contrario. En el Antiguo Testamento es una diversidad para destruir y dividir. En el Nuevo Testamento, Pentecostés es una diversidad para construir y para expandir la vida de Jesús. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y si ustedes se ponen a hacer la cuenta de los lugares, países o nombres que ahí se mencionan, son más de 15. Medos, galileos, judíos, romanos, y todos entendían el mensaje de Dios en su propia lengua.
Muchachos, ¿cuál es la lengua del Espíritu? El amor, la ternura y los gestos de bondad. Si ponemos aquí, somos 20 personas con distintas lenguas, y ponemos una escena donde se manifieste la caridad, el amor y la ternura, aunque no entendamos el lenguaje que se esté hablando ahí verbalmente, entendemos el lenguaje del amor, de la compasión, y se nos vienen las lágrimas. Ese es el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu es el amor, es la unidad, es la paz. El lenguaje del Espíritu no es la lengua que hablamos, porque lastimosamente esta lengua muchas veces, en lugar de producir, promover unidad, respeto y dignidad, produce destrucción, división y hiere a muchos compañeros, personas y hasta formadores. Razón tenía el apóstol Santiago cuando hablaba del poder maléfico de la lengua. En Pentecostés se da el fenómeno hermoso de la obediencia. Pero hay que saber entender la obediencia, queridos cohermanos. La obediencia como acogida de la primitiva comunidad cristiana del estilo de vida de Jesús. La obediencia de la fe. Es decir, Señor Jesús, cuando nosotros decimos amén, que es muy común en un hermano separado, ¿usted cómo está? He orado por ti, amén. ¿Cómo amaneció? Amén. Amén por todas partes. Ese amén reafirma una obediencia, es decir, acepto en mi vida la vida de Jesús. Pero cuando nos acercamos a la persona de Jesús con el concepto equivocado de la obediencia, quedamos desconcertados porque descubrimos que no fue obediente en absoluto, ni a la familia, ni a los sacerdotes, ni a la ley, ni a las autoridades, pero simple y llanamente se atrevió a decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, mi obediencia es hacer el querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Es la dignidad del ser humano. La gloria de Dios está en que el hombre viva. La obediencia no es hacer caso. La obediencia es empeñarnos a ayudar a construir dignidades y a respetar la soberanía de Dios en cada ser humano. Por lo tanto, para salir de una falsa obediencia debemos entrar en la dinámica de la escucha y del discernimiento del Espíritu. Esa oración tan hermosa que dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Tanto el superior, el formador, como el discípulo, como el alumno, tienen que abrirse al Espíritu y dejarse guiar por Él. Conscientes todos de nuestras limitaciones, no solo debemos experimentar la presencia del Espíritu, sino que tenemos que estar también atentos a las experiencias de los demás. Creernos privilegiados o superiores o más que los demás, anularíamos de esta manera la verdadera acción del Espíritu Santo. Hermanos muy queridos, y ojalá quédense con esta frase por los siglos de los siglos: no se esfuercen tanto en encontrar a Dios ni fuera ni dentro de ustedes. Al contrario, dejen que el Señor los encuentre a ustedes y los transforme por el Espíritu y los ayude a obrar como obró Jesús. Nosotros decimos constantemente: ven Espíritu Santo. Mi hijito hace tiempo que vino. Vino en mí cuando el Espíritu se mete en el vientre de mi madre.
y en la madre de todos ustedes, no estoy diciendo groserías, y hace que esta corporidad comience a retomar dimensiones espirituales, capacidad de amar, de pensar, de ser libres, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo no viene solamente en Pentecostés. Pentecostés es un recuerdo, es memoria, pero el Espíritu Santo viene en mí todos los días. El bendito problema es esa maldita terquedad suya y ese ego que no lo deja obrar. Por eso la importancia de la docilidad y del discernimiento. Dios no tiene que venir de afuera ni de dentro, ya está ahí metido. Lo que tienes que pedirle a Dios es que Él te encuentre y que te dé la gracia de escuchar su voz y de ser dócil. Nosotros a veces nos fijamos mucho en la exterioridad, en el arreglo, que es importante, un arreglo de estos, etcétera, etcétera. Y ayuda como ambientación a ese entrar a un discernimiento. Pero más que buscarlo fuera, es tomar la firme resolución, muchachos, de que Él ya vive en mí, de que Él quiere actuar en mí. Ya dentro de poco celebraremos la Santa Trinidad. Es el Padre Santo empujando, es el Espíritu Santo salvando, y es Jesús salvando y el Espíritu transformando. Pero este pobre sí es un lánguido mediocre. Es como el campesino que se da cuenta que esta tierra es estéril, que no le he echado, Padre, pero no produce. Nos puede pasar a nosotros eso. Todos los días, insumos espirituales, oración, retiros, predicación, Eucaristía. Y esa matica sigue como un palo seco. Es el ser humano, eres tú quien tiene que permitir que el Espíritu Santo comience a hacer vida en ti. Karl Rahner, este gran teólogo alemán que ustedes leen casi todos los días, él decía: el problema de la iglesia es su mediocridad espiritual. Interesante ese término. Es que no siempre hay mediocridad intelectual, hay mediocridad espiritual, incapacidad de mostrarnos como seres espirituales. Y en una cosa muy sencilla, muchachones, en una relación con una muchacha, ama en ella la bondad de Dios que hay en ella. Estos días me quedó grabada esa frase de una película que estuve viendo: amo en ti el Dios que hay en ti y amo en ti la bondad. Pero nosotros amamos e instrumentalizamos y erotizamos a las personas y las ponemos a producir para nosotros. Amo al Dios que hay en ti, amo la acción de Dios que hay en ti. Todo quien se encuentre con nosotros, toda persona que viene en nuestra búsqueda, tiene que salir satisfecha de haber encontrado fuente de espiritualidad. No es que yo sea un santo, pero estos días me pasó una cosa que me llamó la atención. Una parejita que yo casé, un familiar de Rosita, que está en Austria, tiene problemas. Y entonces yo le di un consejito y le dije unas palabritas motivadoras. Y fue diciendo: ay, Padre, no, qué cosas tan hermosas las que usted me está diciendo. Es decir, es ayudarle a despertar a la otra persona esa bondad de Dios que hay en ellas. No es aprovecharme de ese cuerpo monumental para ver cómo le saco provecho para esta carnosidad que yo tengo.
amo el espíritu que hay en ti y amo al Dios que hay en ti. Y no quiero instrumentalizarte para mí, sino ayudarte a producir para Dios y para el bien de los demás. Queridos muchachos, el mundo que estamos viviendo es un mundo que solo fomenta el vivir desde afuera, desde la gratificación de los sentidos, desde la apariencia, desde el goce de las necesidades. Vivimos en un mundo donde lo más importante es la imagen, el aplauso, la pantalla, el espectáculo, el aparecer. Y el espíritu de hoy nos invita a la interioridad, a la espiritualidad, al espíritu, a la hondura, al silencio, a la contemplación, a la fe desde dentro. Nos invita a recuperar el alma. Muchachos, tenemos que ser diferentes a cualquier guache de afuera. Tenemos que marcar diferencia. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Esa es la razón de ser nuestra y esa tiene que ser la acción del Espíritu en nosotros. Vamos en la mitad todavía, no se preocupe, porque si no aprovechamos, ¿no es cierto, Israel? A mí siempre me ha gustado ese texto de los Gálatas, la libertad de los hijos de Dios. Hermanos, hemos sido llamados a la libertad, y no se tomen esa libertad como pretexto para la carne. Al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Pero si nos mordemos y nos devoramos mutuamente, tengan cuidado, no vayan mutuamente a destruirse. Vivan según el Espíritu y no le den satisfacción a las apetencias de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Nos dice San Pablo: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. En cambio, más que hablar de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, déjense guiar por el Espíritu y manifiesten la vida del Espíritu en ustedes. No bloqueando los ojos al cielo, sino con acciones concretas, siendo que personas cargadas de paz, de amor, de alegría, de paciencia, de afabilidad, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio de sí mismo. Muéstrame la acción del Espíritu en estas acciones, muchachos. No se carcoman entre ustedes. He hablado con todos ustedes estos días. Noto divisiones, noto críticas. Siempre las van a hablar, siempre habrán. Pero mis amores, yo siempre les digo una cosa: como seres espirituales, resuelvan las cosas al estilo Cristo. Aquí está la diferencia entre dos camioneros que se van a dar en machete a dos seminaristas que tienen divisiones y que más bien se buscan para reconciliarse. Percibo, y ustedes mismos me dicen, una división generacional, jóvenes y viejos. Es que Chuchín, por ejemplo, le lleva 20 años a Sebastián, por Dios. Así es sencillo. Pedro Martín le lleva 50 años a Chucho, imagínense. ¿Eso es pecado? No. El pecado es empeñarme en mi maldito criterio y querer que los demás sean como yo. Yo quiero que esta fiesta del Espíritu Santo, más que celebración y que lo rojo y los frutos, sí, muy queridos, muy bellos todos, yo creo
Porque lo que quiero es que esta fiesta del Espíritu comience a producir en ustedes estos frutos. Paz, espontaneidad, muchachos. A veces a este bendito no se le sale ni siquiera una petición por la mamá que le está muriendo. Y la libertad de los hijos de Dios se manifiesta en la espontaneidad. Yo les pido que retomen este texto. Eres un pelao que transmites paz, amor, alegría, paciencia, bondad, afabilidad, fidelidad, mansedumbre y la que más me gusta a mí, dominio de sí mismo. Para mí la síntesis de la madurez humana, psicológica y espiritual está en el manejo de mi propia vida. Yo manejo mis pasiones, mis afectos, mi mirada, mi lengua. Ese es el mejor signo de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Sí, ven Espíritu Santo. Hace tiempo que estoy ahí, Epimaque, en esas vísceras y en ese corazón. Hace tiempo que estoy metido en tu vida, desde el vientre de tu madre. Estoy esperando que usted me diga cuándo comienzo a actuar. Cuándo le podemos prender el bombillito al Espíritu. Ya la cuerda está dada hace tiempo. Póngalo a ver para dónde echa. ¿Para dónde Berta? ¿Para el Santísimo? ¿O quién sabe para dónde? Y manifestémosle a nuestra gente que somos seres espirituales, siendo humanos, acogedores y desterrando de nosotros toda crítica a la diferencia. Más bien, valora la diferencia como un medio de enriquecimiento. Y mutuamente se exigen, pero no cumplen. Lo académico, por ejemplo, mis amores. Sí, exijamos, pero también ustedes háganme el favor de dar, que no leemos. Y a la mediocridad espiritual viene la mediocridad intelectual. Y hay tiempo suficiente. Estamos perdiendo mucho tiempo en las redes. No como esto que nos va a servir para difundir el Evangelio. Pero yo les apuesto la plata que sea, que le dedicamos más tiempo a una videollamada que a un espaciecito de discernimiento y de oración ante el sagrario. Cada uno haga su discernimiento y no se engañe. Pues que serías el tonto más grande de este mundo. Al fin y al cabo, no es al visitador, no es al rector, no es al formador el que te va a juzgar. Al fin y al cabo será mi Diosito. A ver, Diego, ¿usted qué hizo con su vida? Ya le llamo al visitador, él ya se murió y está siendo beatificado en estos momentos. No, tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida? Te di una buena porción de espíritu. Usted se la comió, no la aprovechó, no la asimiló. Háganme el favor, todos, comenzando por mi persona, a manifestar la vida del Espíritu en estos frutos que menciona San Pablo. Y sobre todo que la gente nos busque a nosotros por ser espirituales, por ser profetas de trascendencia y no por ser personas que estamos buscando, aprovechándonos de la humanidad, de la vida, de los bienes y de los cuerpos de las personas. Así sea. Espíritu Santo, no se oyó. Espíritu Santo, en este momento, el Padre Diego Luis Vázquez M. invita a toda la comunidad que junto con él
Oren por los candidatos al ministerio del lectorado, para que el Señor los bendiga y así puedan desempeñar con alegría su ministerio. Queridos hermanos, querida provincia, queridos fieles que nos escuchan desde las redes, pidamos a Dios nuestro Padre que bendiga a estos queridos seminaristas destinados al oficio de lectores, para que ellos, cumpliendo fielmente el ministerio que se les va a confiar, proclamen a Jesús con su vida y con su palabra ante los hombres, y den así gloria al Padre que está en los cielos. Oremos. Padre Santo, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo amado, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor, te pido que bendigas a estos hermanos nuestros que han sido elegidos para el ministerio del lectorado. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con su vida y con su testimonio y con toda fidelidad a sus hermanos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, cada uno de los lectores recibirá de manos del Padre Diego Luis Vázquez Marín, CM, el libro de la Sagrada Escritura, para que sean comunicadores de la buena nueva a todos los hombres. Apreciado Douglas, recibe de corazón el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Apreciado Luis Enrique, recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Apreciado Jason, recibe de corazón el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén. Andrés. Apreciado Andrés, recibe de corazón el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Amén.